Qué bueno que estás aquí porque la primera lectura y la del Evangelio tratan temas muy serios y que muchas veces lo hemos visto manifestado en nuestros nietos, ¿sí? Por muy pequeños tú ves reacciones violentas, gestos bruscos, ves, ves rabia, ves furor, ves eh, expresiones fuertes, no sé, quizás eh, como una vez que me dijeron, yo no quiero ser como el niño Jesús. Yo le digo, querido niño Jesús, ayúdame. No quiero ser como el niño Jesús. Bueno, imagínate. Los yi- es que nos posee algo que ya no somos nosotros. Como decía San Pablo, no hago el bien que quiero hacer y en lugar de eso hago el mal que no quiero hacer. Y la ira nos lleva a comportarnos muy lejos de lo que somos, que en potencia somos santos. Y lo más triste y delicado es que esto, si no se para, si no se corrige, si no se advierte, se- desem- desembocan en muerte. En en la primera lectura es la de José y sus hermanos. ¿Te acuerdas? Ellos, mira los ojos, están todos viendo a José y su túnica. La túnica se la regaló el papá. Pero bueno, el papá lo quiere particularmente a él porque fue concebido en su ancianidad. Entonces es el menor de muchos. Y le hizo esa túnica. Y parece que era muy juicioso porque vemos en la primera lectura cómo siendo muy pequeño lo manda a Siquem o Siquem, ahora iba a buscar cómo se pronuncia, eh, pa- que sus hermanos, su papá, había mandado a ellos a, a que pastorearan el rebaño. Entonces, oye, muy formalito, como que tenía todo de todo. Y surgió uno de los pecados capitales graves, que es la envidia. Y esta envidia los llevó a tramar, a aprovechar esa ocasión que José estaba sin su papá para matarlo. Primero fue la idea. Entonces el hermano Rubén y Judá, su otro hermano, intercedieron para que no fuera así y terminaron vendiéndonos a los egipcios por 25 monedas de plata. Ya luego la historia la conocemos, esa expresión eat at Joseph, ¿no? Porque él se vuelve una persona muy importante para el faraón y lo nombra como jefe de toda esa parte de aprovisionamiento de alimentos y cuando viene una situación de escasez y todo, pues, que vienen a buscar alimento, estos hermanos se encuentran con José. Y bueno, ahí se devela todo, ¿no? Pero por un lado hay traición, pero cómo aquello todo eso se revierte en una salvación que el mismo José le da a su familia y también al pueblo de Egipto. Por otro lado, en analogía, vemos también el Evangelio que hace referencia al administrador, a los administradores de la viña. Por cierto, hay un video, te lo voy a dejar en la descripción, con una canción de Balibán muy hermosa que hace referencia a esto. Y bueno, ahí vemos también cómo mm, estos siervos que se presentan ahí son los profetas que son rechazados, ¿no? Y luego que son rechazados, maltratados, ¿ok? Y luego cuando mandan al hijo, primero fue contra los profetas y después directamente con el hijo, que lo matan, que es representación, o sea, es Jesús. Y ahí también vemos que en el caso de Jesús, que es lo que vamos a ver ahorita terminando esta cuaresma, en Semana Santa, pues también el resultado de la envidia que le tuvieron a Jesús, del odio, de, porque también cae todo esto en estos vicios, son capitales porque hay derivados. Está la envidia y está la ira.
en común, tienen derivado el odio, terrible, el odio. También tienen la calumnia, o sea, que inventan mentiras de la persona a la que odian. Eh, También otro síntoma puede ser cuando, si tú vienes y te descubres como que hablando mal de la persona, rebajándole su fama, ponle tú que tiene un reconocimiento esta persona, pero tú conoces un defecto, entonces tú aprovechas que conoces el defecto para que ya no se hable de la fama de la persona o de los atributos. Son pequeños síntomas que tú y yo tenemos que advertir en el momento, ¿no? No sé, por ejemplo, te invitan a una casa porque se acaban de mudar. Entonces tú vas muy ilusionada, te vistes, entras a la fiesta, a la reunión, al open house, y después de regreso en el carro ya vienes como triste. Esa tristeza eh, es la que muchas veces manifiestan que es envidia, ¿no? No sé, como de repente tú no lo vas a advertir porque tú quieres mucho a esa persona, pero está allí. Y entonces hay que confesarla, hay que confesarla. ¿Qué podemos usar un poco como para prevenir caer en envidia sí, sobre todo en envidia, ¿no? Esa tristeza por sentir el bien o el éxito del otro, ¿no? Ayer escuchaba a una joven mamá que se llama Casilda, que entiendo que también es gemela como yo, que ella, para cuando ya se da cuenta que va a caer en un pecado a través de las redes sociales, ella bloquea a la persona o hace algo como para no verla. Entonces la protege y no le da, se protege ella de no caer en, en, en algún pecado que le pueda producir eso, puede ser eso, una canción, lo que sea, ¿no? Pero sí, eso se llama la guarda de la vista, como dice otro refrán popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, bueno, puede estar allí algo, ¿no? Pero más allá de eso, el antídoto de la envidia es la caridad, es el amor en sí mismo. Y el antídoto de la ira es la paciencia, ¿no? Así nos lo señala el padre Barduí de Ergal en este librito que yo te he mostrado, que se llama Los pecados capitales. ¿Ok? Bueno, y también, bueno, una vez a mí me sorprendió, eh, hablando de Casilda y Ana, que son gemelas, mi gemela y yo éramos en una época mm, muy raro. Ahorita se ve más esto de embarazos múltiples, se ve más. Pero en la época de nosotros era, como lo dijo un genetista, producto del azar, sobre todo cuando son univitelinas, producto del azar. Entonces la verdad es que mis papás se esmeraron en darnos una educación que teníamos que hacer de todo. Y, y eso sin el ánimo de mi mamá, después mi mamá se dio cuenta de la envidia. Y nosotros nunca la advertimos, ¿no? Pero mi mamá yo siento que siempre tuvo como ese miedo a que a nosotros nos envidiaran. Pero una vez estando en el Santísimo, en Valencia, donde nosotros vivíamos, se me acercó una compañera, no de mi grado, era de otro grado, y me dijo, me voy a hacer Carmelita descalza y quiero decirte, pum, y me confesó. Y yo la verdad no sentía nada hacia ella, o sea, yo no me daba cuenta. Y en otra ocasión, ya haciendo estudios de locución, también se me acercó un joven. Ahí en medio de la fiesta estábamos y me dijo que no me soportaba. Entonces yo también, o sea, no, 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 no entendía, pero de verdad mi corazón tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero digo, qué personas tan valientes que se acercan para decirlo. Bueno, decirlo, a mí aquello me conmovió, de verdad, me conmovió. Yo digo, wow, qué valientes, ¿no? La valentía que tenemos que tener tú y yo para confesarlo. Porque confesarlo es cortar por lo sano. Y a nosotros, a nuestros niñitos,
Si vemos esas reacciones, esos gestos, ese mal humor, esas caras largas, ese enojo, hay que inmediatamente al rescate. Así como dijimos alguna vez que si vemos a una persona triste hay que dejarlo todo para rescatarla, si vemos a una persona con mal humor, con caras largas, con modales brujos, con arrebato, con gestos de violencia, de palabra, de obra, incluso con golpes, a tal grado de desear la muerte o sin incluso desear la muerte para no llegar a ese grado, hay que inmediatamente mediar, hacer consciente a la persona y hasta con una oración. Dios te bendiga y te libre de todo mal y de todo peligro. Vamos a rezar el Padre Nuestro para que ese bichito se vaya. Pero las noticias que nosotros vemos son tristes, son tristes. Es que todo esto no se detuvo a tiempo, no se advirtió, no se observó, no, esa es su manera de ser. No, la manera de ser de una criatura de Dios, eso desdice de una manera de ser, de lo que somos. Eso además sí está bautizado. Entonces, estos niñitos de chiquiticos tienen que ser conscientes a través de esta lectura de José y sus hermanos y lo que vamos a vivir en Semana Santa, lo de Jesús, y esta canción que te voy a poner ahí que habla de esta parábola del Evangelio de los viñadores, los administradores de la viña, pues que se den cuenta que con eso no se juega. Con malos gestos no se juega, con gestos bruscos no se juega, con rabia, con furor, con enfado, con violencia, no se juega. Que hay que detenerlo a tiempo. Y ya. Hasta mañana.